Bien, estoy haciendo una presentación. No sé si estás mirándola. Sí. Ya. Cuando hablamos de perífrasis verbales, estamos hablando del núcleo de la frase verbal, pero que está compuesto por varias palabras, por varios lexemas verbales. Mira esta oración, por ejemplo, ¿no? Vamos a podar las plantas. Todo esto es el núcleo de la frase verbal. Pero si te has dado cuenta, este núcleo no se ha presentado en su forma simple, se ha presentado en su forma compuesta, porque sus elementos son varios, ¿no? Mira, 1, 2, 3 palabras. Todo esto es una perífrasis verbal. A diferencia de una oración simple que tiene solo un verbo, ¿no? Podo las plantas. Entonces acá el verbo solamente es podo. En cambio, acá vamos a podar las plantas. Todo esto es el núcleo. Acá solo una palabra, un lexema verbal, y acá 2 lexemas verbales e incluso un nexo. Entonces, cuando tú veas textos en donde las oraciones tienen como núcleo de la frase verbal a una perífrasis, tú ya sabes que estas están compuestas por más de un verbo. Ahora, dentro de esta perífrasis, siempre hay un verbo que va a ser el principal. Por ejemplo, cuando dice vamos a podar, podar es el verbo principal. Vamos está actuando como un verbo auxiliar y este a como un nexo. ¿Ok? Todo es indispensable, ¿no? Porque no puedes decir vamos las plantas, ni a podar planta. Bueno, entonces, entender entonces que la unión de de 2 o más verbos, todo eso conforma un núcleo verbal, el núcleo del predicado, el núcleo de la frase verbal. Y repito, solo uno de ellos es el verbo principal. Ahora, también que te dice la teoría, que en las perífrasis verbales, el verbo principal suele ser un gerundio, ¿no? Y cuando hablo de gerundios me refiero a los verbos en su forma no personal. Por ejemplo, cuando dicen han escrito varios poemas, el verbo principal es escrito. El verbo auxiliar es han. Y el verbo escrito está en su forma, o el verboide escrito, o el verbo no personal escrito está en su forma de participio. En el caso de vamos a podar las plantas, mira, el verbo principal, que es podar, está en su forma infinitiva. Y acá ella está listando todo esto, el núcleo del predicado, la frase verbal, esto no, estos dos. Y acá el verbo principal sería alistando. Verbo principal de la perífrasis que se ha presentado como un gerundio. Entonces, simplemente eso es lo que tienes que hacer cuando tengas oraciones, ¿no? No te vayas a confundir y vayas a desmembrar el núcleo del predicado, porque puede aparecer como una perífrasis. ¿Ok? Muy bien, espero que hayas entendido, Talia. Sí, gracias, muchas gracias. Eso nada más quería. Listo. Ya, mija, gracias, cuídate. Chao, cuídate. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Me hice una consulta. En la pregunta 4,
me dan 3 verbos y me dicen que ponga el modo, ¿no? Y bueno, uno de esos es instalen y es subjuntivo, ¿no? Según las claves que proporcionan en el material. Pero quería saber cómo es que puedo saber que es subjuntivo, porque, o sea, me confundo eso y con la palabra orientarán, que también está en el material. Cuando el verbo está en su modo subjuntivo es porque es una probabilidad, ¿no? No es un hecho real. Cuando Ujú. está en su forma indicativa es porque el verbo te indica una acción real que ha ocurrido, ¿no? El subjuntivo es una probabilidad, es un deseo, es un me gustaría, ¿no? Ah, Y ya, en ok. el caso del imperativo es una orden, un mandato, ¿no? Ah, ya. Entonces, Ya más o menos eh, lo entendí, ajá. porque acá como dice las palabras subrayadas y solamente sale instalen, me parecía como imperativo, ¿no? Pero A ver, si se vamos a entra en el proyectar la contexto, práctica. ajá, Vamos a proyectar la práctica. ¿Qué pregunta me dices? la 4. A ver, vamos a ver qué hay en la 4. A ver, en la 4 dice, en la lengua española los modos verbales son 3, indicativa, expresa acción real y objetiva, subjuntivo, acción irreal, el imperativo, orden o mandato. Según ello, en el enunciado, alumnos lean las instrucciones que los orientarán para que instalen correctamente las computadoras de última generación. Los verbos subrayados están respectivamente en los siguientes modos. El primero es imperativo, ¿no? Porque está indicando una acción real, de hecho. Perdón, está dándote una exhortación, ¿no? Una indicación y el receptor reacciona. Luego el indicativo, sí, está bien, porque si oriento, estoy haciendo un hecho completamente objetivo, ¿no? Para que instalen correctamente las computadoras. Lo que pasa es que en este contexto, instalen tiene todavía esa configuración de que no es un hecho real y tampoco es una orden. Ajá. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, está en modo subjuntivo. Sí, justo lo volví a leer todo completo y me di cuenta aparte porque también dice una acción irreal, o sea que todavía falta, pero que se quiere que se haga, ¿no? Ujú, exacto. Entonces ahí ya me guié. Gracias, Miss. Ok. Miss, una consulta más. Sí, te En escucho. la pregunta 1, si me pidieran cuántas frases nominales hay en ese enunciado, ¿habrían 6? En la pregunta número 1, Sí, en la número 1. O sea, el tema es otro, pero me interesó por frases nominales. allá, a ver. En la pregunta 1, lo que tenías que haber hallado son las perífrasis verbales, ya, pero tú me estás haciendo otra pregunta que no tiene nada que ver. Sí, sí, ajá, de otro tema. Ya, ¿qué me quieres preguntar de la pregunta 1? ¿Cuántas frases nominales en total hay? Acá en este enunciado, a ver, los amigos de Fernando, una, tuvieron que volar a cantar cumbias. Tuvieron sería el verbo principal. Perdón, tuvieron que volar a cantar. Tuvieron que volver a cantar.
sería el verbo principal, que es una perífrasis. Cumbias, boleros y valses. Sería también otra frase nominal que hace papel de objeto directo. Luego tenemos acá en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis. A ver, espérate. Luis, los amigos de Luis, los amigos de Fernando, sujeto, tuvieron que volver a cantar, verbo principal, que tuvieron que volver a cantar cumbias, boleros y valses. Objeto directo, frase nominal, donde tuvieron que volver a cantar en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis en su casa de San Miguel. Todo eso es complemento circunstancial del lugar. Una frase nominal. Y acá, ¿cuándo? El día sábado. Otra frase nominal. ¿Por qué? Día sábado. ¿Por qué? A pedido de los asistentes. Los asistentes. Bueno. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frases nominales. Ah, ya, gracias, Miss. En el caso de en la fiesta de cumpleaños que organizó mi tío, o sea, dentro de eso no habría como dos frases nominales, o es así todo completo como. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo a nivel de funciones. Pero claro, si tú lo quieres desmembrar, ¿no? La fiesta de cumpleaños que organizó mi tío Luis, ahí podríamos tener determinante, núcleo de la frase nominal. De cumpleaños sería frase preposicional. Que organizó mi tío Luis sería preposición subordinada. Acá, su casa de San Miguel, también, ¿no? Determinante, núcleo, frase preposicional que sería MI. El día sábado, determinante, modificador, núcleo, modificador directo. Y acá tomaríamos solamente esto, perdón, núcleo pedido y de los asistentes sería frase preposicional MI. Entonces, todo va a depender de qué es lo que te están preguntando. Si lo quieres ver como elementos separados o quieres verlo a nivel de funciones. Ah, ya, ok. Pues sí, más o menos quería así como profundizarlo un poquito más para practicar, ¿no? Lo importante es que tengas en cuenta cuál es la estructura de la frase nominal, ¿no? Empezar a analizar desde el núcleo, presencia de modificadores directos, indirectos, y que obviamente pueden estar en diversas partes de la oración, porque las frases nominales cumplen diferentes funciones, ¿no? Ok, mis gracias. Ya de nada. Luis, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Melody? Miss, tengo una pregunta sobre los verbos auxiliares, porque hay algunos casos donde no cumple. Por ejemplo, quisiera saber cuáles son los casos en los que no va a cumplir como verbo auxiliar. Verbos auxiliares que no cumplen función de verbo auxiliar, entonces no es un verbo auxiliar. Ajá, o sea, algo así, porque a ver, lo tengo. Un caso como decía, creo que no va a ser como verbo auxiliar, por ejemplo, si no me equivoco. Creo que es Me tendrías que dar la oración para saber exactamente qué es lo que quieres saber y cuál es tu duda. Por ejemplo, quiere tampoco es como verbo auxiliar, ¿no? Si yo No digo quiere.
bailar, Si yo por digo ejemplo, quiere. él quiere comer, es un Ujú, verbo principal. exacto. Es que me confunde porque pienso que puede ser una perífrasis. Pero ¿cómo podría ser una perífrasis si solamente hay un verbo? Si yo te digo, él quiere comer, ya, ok. Ya sé por qué te confundes, ya. A ver, mejor voy a Ujú. agregar voy a compartir un PPT un ratito. Mm. ¿Puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí, Miss. Ya, espérate. Mira, cuando tú me dices, él quiere comer, no sé, pollo, o simplemente él quiere comer. Ya. Para empezar, cuando hablamos de perífrasis verbales, creo que tú ya tienes claro que una perífrasis verbal es la unión de más de dos verbos que hacen la función del núcleo del predicado o el núcleo de la frase nominal. Entonces, tú cada vez que veas más de un verbo, tienes que asegurarte, obviamente, que sea una perífrasis verbal. En este caso, cuando yo digo él está comiendo pollo, sí es una perífrasis verbal, ¿no? Tenemos el verbo principal, que sería comiendo, y tenemos el verbo auxiliar, que sería está, ¿correcto? Y si yo eso lo convierto en su forma simple, es como decir, él come pollo. Lo mismo pasa acá, ¿no? Él ha comido pollo. Nuevamente tengo una perífrasis verbal en donde el verbo principal es comido y actúa como verbo auxiliar. Pero acá no, él quiere comer pollo. Acá el verbo principal es quiere y es el único verbo o núcleo de la frase verbal que sería todo esto. ¿Qué pasa con comer pollo? Comer pollo está actuando de objeto directo, ¿no? Él quiere. Toda la transición del verbo recae sobre comer pollo. Entonces, en estos casos sí hay que tener cuidado. Acá, ¿no? Lo mismo, pero he quitado pollo. Él quiere. ¿Qué quiere? Comer. Objeto directo. Entonces, sí, cuando analices que es una perífrasis verbal, te tienes que dar cuenta que todas esos lexemas verbales que actúan ahí, todos son indispensables, ¿no? Todos son indispensables. Vamos a podar plantas, ¿sí? Todo esto es la perífrasis, este es el verbo principal. Han escrito varios poemas, han escrito, todo es la perífrasis, pero el verbo principal acá es escrito. Acá ella está alistando su maleta, todo esto es la perífrasis, pero el verbo principal es alistando. Entonces, creo que te equivocarías tal vez cuando tengas objetos directos que empiecen con infinitivos. Pero, como tú sabes
identificar objetos directos cuando haces la pregunta o cuando la reemplazas por un pronombre, no creo que tengas problemas, ¿no? Repito, ¿qué quiere él? Comer pollo. ¿Qué quiere él? Comer. ¿Qué quiere? Eso, ¿no? Lo quiere. ¿Sí? ¿Te está más claro entonces? Sí, disculpen, esa parte que dice quiere comer, yo pensé que había como dos verbos principales, como una compuesta o algo así, pero no, No, solo no, es no, objeto no. El directo. verbo principal es solamente uno solo. ¿Y cuál es el verbo principal? El núcleo de la frase verbal o el núcleo del predicado, que es lo mismo. Cuando yo hablo de frase verbal, me refiero al predicado, porque la única función de la frase verbal es el predicado. Entonces, si tú hablas de verbo principal de la oración, ¿sí? Si tú me hablas de verbo principal de la oración, solamente tiene un verbo que puede aparecer en su forma simple o puede aparecer en su forma compuesta, que es una perífrasis verbal, ¿no? Cuando hablamos de forma compuesta nos referimos a perífrasis verbales. Forma simple sería esta, ¿no? Él come pollo. Él come pollo. Forma simple porque el núcleo de la frase verbal solo está compuesto por un lexema verbal, por una palabra. En cambio acá está en su forma compuesta, ¿no? Toda esta frase verbal o todo este predicado tiene a una perífrasis verbal como núcleo. ¿Ok? Entonces, todo esto es el verbo principal de la oración. Pero si tú me hablas del verbo principal de la perífrasis verbal, esa es otra cosa, ¿no? Dentro de la perífrasis verbal, claro, va a haber un verbo que va a actuar como verbo principal y el resto simplemente actúa como auxiliar. Incluso hay presencia de nexos, como podrás ver acá. Ujú. ¿Ya? Profesor, en el caso de ella, no, ellos quieren explicar también, ¿no? Igual quieren verbo principal y explicar objeto directo. ¿Cómo lo hallas? Te acabo de explicar. ¿Cómo haces para hallar? Para saber si es objeto directo. Lo quieren ¿Ya? Está bien. Entonces, ¿cuál sería el objeto directo? explicar. Perfecto. Entonces, todo consiste en que sepas hallar las demás funciones o los demás complementos del predicado para que no tengas problemas en desmembrar o pensar que es una perífrasis, un caso como el que acabas de decir y como el que yo te he colocado, ¿no? Mm, Ok, profesor, está bien, gracias. Listo. Fabián, buenas noches. Doña Fabián. Buenas noches, profesora. Profesora, una consulta. ¿Me cuesta identificar la perífrasis, si hay o no, cuando hay dos verbos? Por ejemplo, en la pregunta 8. A ver, la pregunta 8. Ya es un texto extenso, sí, va a costarnos un poco, porque también el grado de dificultad está en varios factores, ¿no? Nos dan un texto extenso, sí va a ser engorroso porque tenemos que ver las relaciones que existen con las palabras que están a su alrededor. Entonces acá vamos a leerlo. Dice, mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera, como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto,
y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase, se te abrirán las puertas de otros colegios, quién sabe si podrás llegar a la universidad. Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado, que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. Determina el valor de la verdad y falsedad de los enunciados. En la primera proposición te dice, vengo a dar, constituye una perífrasis. Entonces tú ya tienes que saber que una perífrasis es el núcleo del predicado, de la frase verbal, como lo quieras llamar, ¿sí? Que está compuesto por más de un verbo. Entonces, cuando dice vengo a dar, se refiere exactamente a este verbo de acá, ¿no? Mi querido Matías, vengo a dar acá. No tomo en cuenta el pronombre, es un pronombre enclítico, me quedo hasta acá, porque es lo que me están preguntando, solamente el verbo, ¿no? ¿Es una perífrasis verbal? Claro que es una perífrasis verbal, ¿no? Claro que es una perífrasis verbal, ¿sí? El verbo principal es dar, este es un verbo auxiliar y ese es un nexo que es necesario para la coherencia de todo este verbo compuesto, que es la perífrasis verbal. Luego me dice, tengo que ausentar no es una perífrasis. Vamos a hallar, tengo que ausentar. A ver. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera. O tengo que ausentarme unos meses del país. He decidido dejarte mis clases. Ya, lo que pasa es que acá todo esto, como tengo que ausentarme unos meses del país, esto es un complemento circunstancial de causa porque te está dando una razón, actúa todo junto, ¿no? Actúa todo junto, ¿sí? Por eso es que no lo vamos a tomar específicamente como una perífrasis. Ujú. Espérate. No, no estoy mal. Sí es una perífrasis verbal, así sea una causa. Dentro de esta hay una perífrasis verbal. Sí es una perífrasis verbal, ¿ya? El verbo principal es ausentarme, nexo que, y esto simplemente es un verbo auxiliar. Sí es una perífrasis, entonces no es verdad esto, ¿no? ¿Qué coloco ahí? Falso. Verdadero, falso. Tengo que ausentar, eso no es una perífrasis, falso, sí es una perífrasis. Luego dice, conseguir y tener son verbos intransitivos. Quiere decir que tengo que saber qué es un verbo transitivo y qué es un verbo intransitivo. A ver, vamos a hallar, conseguir y tener. Los que tratan de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero una manifestación para iniciar. Con el tiempo podrás conseguir otras horas. ¿Qué podrás conseguir? Otras horas de clase. Objeto directo. Se te abrirán las puertas de otros colegios. Quién sabe, podrás llegar a la universidad. Bien, definitivamente, cuando estamos hablando de estos verbos no son verbos intransitivos. ¿Por qué? Porque aceptan objeto directo y los verbos que aceptan objeto directos son verbos transitivos. Entonces acá le pongo falso. Y acá en tenga que ganar, es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores, tenga que ganar. Está
La perífrasis dice el verbo principal es regular. Ya, el verbo principal vendría a ser ganar. ¿Y cómo sé que es un verbo regular? Porque el lexema verbal permanece cuando lo conjugo, ¿no? Él ganó, tú ganaste, ellos ganaron, ustedes ganaron, él ganará, tú ganarás, él ganará, él gana, tú ganas. Verbo regular porque el lexema no cambia. Entonces sí es cierto que es un verbo regular, el verbo principal de toda esta perífrasis verbal. Ok, Fabián Fredman. Entonces Sí, es una pregunta bonita porque te hacen muchas preguntas en una sola, ¿no? Y encima te ponen un texto bien extenso. sí, profesora. Profesora, disculpe, me cuesta identificar, o sea, cuando, mira, le voy a enviar una pregunta, no sé si podría ayudarme, por favor. Me ¿Ya? cuesta identificar cuando hay dos verbos seguidos y cuando te preguntan cuál es, si hay perífrasis o Ujú. no, y eso me cuesta. No sé si hay o no hay. Ahí le Ya, envié. yo creo que la única manera de tener dudas es si es que hay un verbo infinitivo que esté actuando de objeto directo. Vamos a ver qué hay acá. La perífrasis verbal es la secuencia de verbos que contiene un núcleo de la frase verbal. En su estructura hay uno o más verbos auxiliares y un verbo principal. Según esta aseveración, seleccione la alternativa que presenta perífrasis verbal. Karina ha estado jugando tenis con Olga. Ha estado jugando tenis. Es igual a decir Karina jugó tenis, ¿no es cierto? Tú no puedes decir Karina a tenis. No puedes decir Karina ha estado tenis, ¿no es cierto? No puedes decir Karina a jugando tenis. No puedes decir Karina estando jugando tenis. Los tres elementos se necesitan. Es una perífrasis verbal compuesta por tres lexemas verbales en donde el verbo principal es jugando. Y además equivale a, en su forma simple, ¿no? A Karina jugó, ¿no? O jugaba. Luego, el joven quiere retirarse de las elecciones. Acá tengo aparentemente dos verbos juntos que podrían ser una perífrasis. Voy a descartar porque usualmente el verbo quiere y el verbo desea usualmente se usa para presentar a un objeto directo que empiece como un verbo que puede ser en su forma infinitiva, ¿ya? Entonces acá dice, el joven quiere retirarse de las elecciones. Hay que hacernos la pregunta para ver si es un objeto directo lo que viene, ¿no? El joven, ¿qué quiere? ¿Cuál sería la respuesta, Fredman? Fredman. Sí, profesora. Te estoy preguntando para que me digas si tiene respuesta a esta pregunta de la proposición 2. Estás mirando tu pregunta también tú, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya. En la proposición 2 dice el joven quiere retirarse de las elecciones. Ahora, vamos a descartar que sea un objeto directo, ¿ya? La pregunta es, ¿el joven qué quiere? ¿Hay respuesta? No. Sí hay, retirarse de las elecciones. Quiere, por eso podría reemplazarle, profesora. Quiere eso, El joven que quiere eso. retirarse de las elecciones. Eso sería un objeto directo, Ok. ¿sí? Entonces tienes que tener en cuenta eso al momento de analizar las perífrasis verbales, sobre todo si pensaras que es y de repente no lo sea, como en este caso de la 2, ¿ok? Con verbos como quiere, con verbos como desea. Luego en la tercera proposición dice, el abogado desea llamar al siguiente testigo. A ver, analiza esa tú solo.
¿Hay perífrasis o hay objeto directo? Bregman. Profesora, me cuesta identificar. Por eso tienes que hacerle la pregunta al verbo, el primer verbo. El abogado desea o qué desea el abogado. Recuerda las preguntas que se hacen a los objetos directos. Para hallar un objeto directo, yo hago la pregunta al verbo principal, que sería el primero que aparecería ahí, ¿no? Como hicimos con la 2. ¿Qué quiere el joven? Retirarse de las elecciones, objeto directo. ¿Qué desea el abogado? Llamar al siguiente testigo, objeto directo. No hay perífrasis verbal, ¿no es cierto? Ahí, llamar al siguiente testigo, todo eso es objeto directo, y retirarse de las elecciones, todo eso es objeto directo. Tienes entonces que saber hallar al objeto directo, sobre todo cuando estos empiezan con un verbo infinitivo, como en este caso que empieza con llamar y con retirar, ¿ya? Y Profesora, sí, cuando hay objeto directo, ¿no hay perífrasis? puede haber objeto directo con presencia de perífrasis, pero tendrías que darme un ejemplo y tendría que tener el caso, ¿no? A ver qué podría ser. Mira, por ejemplo, ella está comiendo pollo. Hay perífrasis verbal, pero el objeto directo es pollo. ¿Qué está comiendo? Pollo. Las dos proposiciones que tú tienes acá, la 2 y la 3, en estas dos proposiciones, el objeto directo empieza con un verbo infinitivo, retirar y llamar. Entonces, mucho ojo con los objetos directos que empiezan con verbos infinitivos, ¿sí? Porque pueden ser confundidos como perífrasis verbales. Luego en la cuarta dice, mi padre solía narrar su experiencia personal. Acá el verbo soler siempre suele ser un verbo auxiliar, ¿no? Y acá simplemente es como decir que narra siempre, ¿no? Entonces acá, si estamos ante una perífrasis verbal, la respuesta sería la 4. La C, casita. Poco a poco vas a ir agarrando experiencia conforme vayas practicando, Fred. No es de la noche a la mañana. Gracias, profesora. No te preocupes. Disculpen, el ejemplo que había puesto en ella quiere comer pollo, ese comer sería un verboide infinitivo de verbo subordinado. Es un verboide que está siendo parte de un objeto directo. A ver, espérate. ¿Qué me Mm. dijiste? ¿Ella quiere comer pollo? Ajá, ese ejemplo que había puesto usted, Ah, quería saber ya. si es que... Ella quiere comer. Quiere comer sería una perífrasis verbal. Y claro, el verbo comer es el verbo principal de esa perífrasis y el verbo No, Miss, principal de pero esa perífrasis. quiere no funciona como perífrasis, ¿no dijo? O sea, quiere No, comer, a ver, no, quiere ser principal. no. Y comer es el A OD. ver, atenta, atenta, atenta. Es muy diferente decir ella quiere comer pollo a decir, a ver, ya me estoy confundiendo. No sé si te di el ejemplo a ti, ¿fue contigo con quien hablé hace un rato? Sí, 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 sí. Y te mostré unas láminas, ¿no? Que estuve escribiendo Ujú. ejemplos ahí. A ver, lo proyecto. ¿Ya? ¿Te refieres a este en ella quiere comer pollo, este? Sí, Miss, pero aún no lo veo en Perdón, él quiere pantallas. comer pollo o ella quiere comer pollo. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda Ah, ya, acá? ahora sí. Ah, no, es que lo estaba analizando un poco más, como que es infinitivo, es un verboide, es un verbo subordinado. Quería saber si es que está bien eso o no. Sí, porque las proposiciones subordinadas, cuando hagas oraciones compuestas,
suelen empezar con verbos infinitivos. Entonces, si lo ves desde el lado de proposición subordinada, sí, todo eso es una proposición subordinada. ¿Es un verboide no puede ser el núcleo de la frase verbal? No. Los verboides suelen ser verbos principales en perífrasis verbales. ¿Ves acá? Acá tienes ejemplos de verboides. Mira, podar, escrito, alistando. Pero no es que actúen solitos, actúan con un grupo de Ujú. elementos. Un grupo de elementos. Entonces, los verboides sí son verbos principales, pero dentro de toda la perífrasis verbal, o sea, actúan en conjunto, es un cuerpo, no los puedes desmembrar. Ah, ya, entonces el verboide puede ser el núcleo cuando es verbo principal en la perífrasis. ¿Se podría decir? No, a ver. No te hagas, no filosofes, veo que tú filosofas mucho con el tema. Un verboide, como podar, como escrito, como alistando, ¿sí? Es el verbo principal dentro de la perífrasis. No es el verbo principal del predicado ni de la frase verbal. ¿Me entiendes? Así solito no puede estar. Actúa acompañado de otros verbos, incluso con anexos, ¿no? Así solito acá no puede estar. Así sí. ¿Ok? Entonces, el núcleo de esta oración es todo esto. Han escrito. Ahora, si tú quieres visualizar esta palabra dentro de la perífrasis, ya. Dentro de la perífrasis, este verboide hace de verbo principal. Y este hace de verbo auxiliar. Entonces, todo va a depender de cuál es la mirada o exactamente qué quieres saber o exactamente qué te quieren preguntar, ¿no? Todo va a depender de la pregunta que te hagan. Entonces, si me piden el núcleo de la frase verbal, me fijo en los verbos principales, ¿se podría decir? Tienes que fijarte en toda la perífrasis, en toda la perífrasis. Han escrito varios poemas. Voy a añadirle acá un sujeto expreso. Es, Sujeto, por ejemplo, en ellos. ese ejemplo que está ahí, que dice ella va a tener que trabajar el fin de semana, podríamos analizar el verbo, el núcleo del verbo en ese ejemplo que está ahí. Acá, Ajá, sí, en ese ejemplo. ahí está el núcleo. Ah, ya es todo. Claro, tú no puedes desmembrar, ¿no? Tú no puedes decir ella tener que trabajar el fin de semana, ella va a que trabajar el fin de semana. Es una perífrasis verbal en donde obviamente por el contexto sabemos, ¿no? Que se trata Trabajar. Ujú, de la acción de la acción de que hace un trabajo, ¿no? Pero todos ujú. estos elementos son parte de esta perífrasis y las perífrasis también suelen tener nexos, como te habrás dado cuenta. Ujú. Si yo llevo a su forma simple esa oración con perífrasis, yo diría, ¿no? Ella trabajará el fin de semana. Entonces, si te piden analizar el núcleo en una oración, tienes que chequear que sea la acción principal de la oración, ¿no? Y esa acción principal de la oración puede haber o puede aparecer como una perífrasis en el caso, como en el caso de esta oración. Mm. Ok, mis gracias. ¿Listo? Georgina, Mía, ¿cómo están? Buenas noches. Mis buenas noches. Estoy buscando una pregunta de maratón. De un momento, por favor. Ya. Gracias.
Buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás, Georgina? Miss, tenía una duda. Desearía que me explicara un poquito, solo un poquito más sobre los verbos impersonales. Impersonales. Ya. Sí, Miss, por favor. Ya, déjame buscar. Lo que pasa es que en esta semana solamente como que los mencionamos un poquito, pero no los profundizamos, ¿no? Cuando los se profundizan cuando te toca el tema oración. Voy a buscar esa separata, que es todavía de la semana 13. A ver, un rato. Chicos, disculpen, no sé qué pasó, que me salí de la aplicación. Ya, a ver, estaba a punto de compartir el PPT. ¿Un ratito? Ya, a ver, no sé si podrás visualizar lo que acabo de compartir. Georgina, creo que es la que me estaba preguntando de los verbos impersonales. ¿Está Georgina? Sí, Miss, sí estoy aquí. Sí se aprecia su pantalla. Ya, perfecto.
Entonces, Georgina, su mismo nombre lo dice, ¿no? Un verbo impersonal no reconoce persona. Cuando digo no reconoce persona, no sabemos si es primera, segunda, tercera persona. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Entonces, este verbo, por lo tanto, va a hacer que nosotros tampoco podamos reconocer incluso el sujeto como tal, ¿no? Y suele tener ciertas características. Por ejemplo, en estos dos cuadros que estamos viendo, nosotros podemos apreciar oraciones que hacen alusión, en este primer caso, al clima, ¿no? Hacía mucho calor. En esta oración tú puedes detectar o identificar a la persona que realiza la acción. No, Miss. Por eso es impersonal. Mira este segundo caso. Hubo muchos zancudos en el verano. Puedes también tú reconocer de qué persona se trata cuando hablamos de esta acción. ¿Puedes reconocerlo? No, En ningún caso, ¿no? Entonces, por eso se le llama verbo impersonal. Sí, cumple la función de verbo porque es una acción, pero no podemos identificar a la persona. Por lo tanto, carece de sujeto. Además, si te has dado cuenta, también suele estar en tercera persona, ¿no? Del singular, pero no significa de que porque podamos ver una tercera persona en singular, podamos exactamente identificar, ¿no? Su forma personal. Otro detalle es que suele estar cuando se describe fenómenos de la naturaleza relacionados al clima. Se ve mucho con el verbo haber, ¿no? Jugado. Además, también podemos apreciar que el verbo en su forma no personal puede aparecer con la fórmula se más el verbo, ¿no? El pronombre se más el verbo. Se murmura por todas partes. Él se murmura, nosotros se murmuran, ¿no? Se reza por las ánimas, se gasta mucho en las personas. A eso nos referimos con su verbo en su forma impersonal. ¿Entendiste? sí, Miss, muchas gracias. Listo. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Alguna consulta? Ya, Sí, acá, ahí veo que has escrito, ¿no? sí, sí, podría explicar la tercera proposición de la 8. Pregunta 8. Ya, acá están afirmando que los verbos conseguir y tener son verbos intransitivos. En el texto podemos ubicar el verbo conseguir. A ver, vamos a ubicarlo, ¿ya? No se trata de un gran puesto. Aquí está el verbo. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase, ¿no? Es una perífrasis en donde dentro de la perífrasis, obviamente el que actúa como verbo principal es conseguir. Y en este contexto, cuando decimos con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase es el objeto directo. Entonces, este verbo conseguir dentro de la perífrasis no es un verbo intransitivo, porque los verbos intransitivos
no aceptan objetos directos. Entonces, por eso la proposición es falsa. Ahora, el verbo tener. Miss, Vamos a como buscar. ahí decía solo verbo, sí, disculpe que le corté, como decía ahí Sí, solo el verbo conseguir, no pensé que se tomaba con toda la perífrasis. sí. Lo que pasa es que acá han tratado de especificar exactamente al verbo principal de la perífrasis, porque es con este verbo que tú puedes saber si se trata de un transitivo o un intransitivo, ¿no? De repente eso los ha Ajá, confundido, tal vez para subir un ujú, poco el nivel y apelar a la minuciosidad del análisis. Pero es básicamente ajá, eso. sí, Ujú. porque pero no, o sea, conseguir sería verboide, ¿no es cierto? Y luego conseguir no daría. No, 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 no. O sea, la coherencia es con todo y perífrasis, pero ya sabemos que en la perífrasis este es el verbo que marca, ¿no? Que marca si es un predicativo o es un copulativo, y es un predicativo. Ahora hay que ver si este predicativo es intransitivo, es impersonal, es transitivo. Acá nos afirman que es un intransitivo, pero eso es falso porque es transitivo desde el momento que he podido hallar el objeto directo, ¿no? Ya, Miss, y entonces creo que eso tener, es lo que te había mareado un poco, eh, ¿me parece? sí, y también tener, yo lo pensé que era de yo siempre he tenido de eso, o no, es de otra perífrasis, creo. Es de acá también. Yo siempre he tenido una gran confianza, objeto directo. Lo que pasa es que han tomado, como te digo, los verbos principales de las perífrasis. ¿Me entiendes? Porque son los verbos principales de las perífrasis, reitero, porque ya lo había dicho, los que finalmente a hacer que tú llegues a la conclusión de si es un verbo transitivo, si es un verbo intransitivo, si es un verbo impersonal, si es un verbo copulativo. Entonces, analizando estos dos verbos principales en estas perífrasis verbales, no son verbos intransitivos, son verbos transitivos porque en ambos se ve presencia de objeto directo. ¿Ok? Ujú, sí, sí, profesora, ahora sí. Listo. Profesora, disculpe, una pregunta más. ¿Siempre me van a tener que especificar o así me pueden dar así también solo el verbo y yo ya No, distinguirlo? Si es no, lo que acá yo veo es que el constructor ha querido hacer que los chicos tengan más minuciosidad de análisis. O sea, es una pregunta de grado de dificultad, podríamos decir difícil, porque hay un texto grande, hay presencia de perífrasis verbales, incluso las perífrasis verbales han tenido pronombres enclíticos, ¿no? En el caso de vengo a dar, por ejemplo, ¿no? Vengo a darte una gran noticia. Entonces, acá el que resuelve esta pregunta tiene que saber muchos temas, tiene que saber identificar perífrasis, tiene que saber reconocer los pronombres que están con los verbos principales de las perífrasis, tienen que saber reconocer funciones, tienen que saber reconocer clases de verbos. O sea, es una pregunta con muchos temas que debes evidenciar conocer, ¿no? ujú, sí, yo pensé que, digamos que como decía, solo verbo conseguir y tener podría hacerlo, o sea, aparte de de todo el texto que daban, porque conseguirlos sería como los pronombres enclíticos también, sí daría, y sería transitivo, igual que tenerlos, No, pero pero viendo es la que película. acá está claro que los objetos directos es otras horas de clase y una gran confianza. Ok, muchas gracias, profesora. Listo.
¿Alguna pregunta más, Fredman? No, profesora, solo estoy viendo para poder aprender. Ah, ya. Mira, si te has dado cuenta, esta pregunta que fue tu duda es la duda de varios, ¿no? No es una pregunta tan simple que digamos. Mark, buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, profesora, ¿me podría ayudar por de la frase verbal predicativa? No entiendo eso. Ya, a ver, espérame un ratito. ¿Puedes ver la pantalla? Lo que estoy compartiendo. Sí, sí veo. Mira, cuando nosotros hablamos de la frase verbal, es aquella que va a contener el verbo principal de la oración, ¿no? Por ejemplo,
Voy a escribir acá un texto un ratito. Ella estudia el curso de lenguaje. Entonces, ella es el sujeto, ¿no? Y estudia el curso de lenguaje es el predicado. Este predicado es la frase verbal. ¿Ok? ¿Y cómo sé que es la frase verbal? Que la frase verbal tiene como núcleo al verbo, que vendría a ser estudio, ¿no? Y la única función de la frase verbal, cuyo núcleo va a ser siempre un verbo, ¿no? Es ser de predicado en las oraciones, porque contiene el verbo principal. Ahora, estos verbos no siempre aparecen en su forma simple. ¿A qué me refiero en su forma simple? Me refiero a que vienen como una sola palabra, ¿no? También pueden venir con más de una palabra. Por ejemplo, ella ha estado estudiando. Entonces, si nosotros observamos esta oración, el predicado es ha estado estudiando, pero el núcleo es ha estado. Entonces, a diferencia de la primera oración, donde el núcleo solamente era una palabrita, ahora acá el núcleo, el verbo, está compuesto por más de una palabra. Esto se llama verbo en su forma compuesta. Esto se llama perífrasis verbal. Finalmente, entender, ¿no?, que la frase verbal, reitero, va a tener como núcleo siempre a un verbo, ya sea que se aparezca en su forma simple o ya sea que se aparezca en su forma compuesta. Ahora, estas frases verbales, las frases verbales, ¿sí?, pueden ser de varias clases según el tipo de verbo, ¿no? Entonces, acá viene ya la diferencia entre el verbo copulativo y el verbo predicativo. Y ahí ya recién llegamos al punto que me preguntas, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, van a haber verbos copulativos y verbos predicativos. Si la frase verbal de una oración tiene verbo copulativo, se llama frase verbal atributiva. Pero si la frase verbal tiene otro verbo que no sea copulativo, se llama predicativa. Entonces, acá, ¿cuál es el truco? Que sepas reconocer las copulativas, ¿no? Los verbos copulativos, para que descartes completamente, ¿sí?, si se trata de un copulativo, valga la redundancia, o un predicativo. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿yo cómo sé que es una frase verbal atributiva? Porque me dijeron que tenía verbo copulativo. ¿Y cómo sé que es un verbo copulativo? Ah, ahí estamos ahora ante otro tema. Un verbo copulativo no tiene la capacidad de hacer oración por sí sola en la oración, ¿no? Necesita siempre un complemento. Necesita siempre un complemento para que tenga sentido completo, ¿no?
Esos complementos de los verbos copulativos se llaman complementos atributos. Complementos atributos. ¿Por qué se llaman así? Porque usualmente te da información del núcleo de la frase nominal que hace de sujeto, ¿no? Te da información. Una pregunta. Dime. Sí, o sea, si ya identifico el ser, estar, parecer, ya, entonces, y si no es eso, sería predicativa, ¿no? Claro, exactamente. Ya estás haciendo lo más práctico. Es correcto. Si tú ves que ese verbo es un verbo copulativo, obviamente no es una predicativa, no es una frase verbal predicativa. Y tú ya me acabas de decir cuáles son esos posibles verbos copulativos, ¿no? Son ser, estar, parecer, etcétera. No solamente son los únicos, en sus formas También era de conjugadas. hacer, quedar, creo. Claro, tú tienes que darte cuenta en la oración si realmente están actuando como copulativos. No Ah, pensar que solamente son estos. No pensar sí, que sí. solamente son esos, sino darte cuenta que ese verbo le falta algo para entenderlo y necesita un complemento atributo. Si ese verbo necesita un complemento atributo, es obviamente un verbo copulativo y al ser un verbo copulativo es una frase verbal atributiva, o sea, no es una frase verbal predicativa. Y una frase verbal predicativa que va a tener verbos predicativos, obvio, ¿no? Verbos predicativos. O sea, no tiene verbos copulativos, ¿correcto? Entonces, al tener una frase verbal predicativa, verbos predicativos, no hay presencia de complemento atributo. Puede haber cualquier otro complemento menos complemento atributo, ¿no? Puede haber objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, complementos agentes, complementos de verbo, complemento de adjetivo, complemento de nombre, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tú ves acá, Úrsula irá al cine con sus hermanos. Al ojo, que es un verbo predicativo, porque ese verbo puede actuar como por sí solo, como predicado, ¿no? Sujeto, predicado. Pues si yo pongo Úrsula está, no es para nada, ¿no? Un predicativo, porque ahí necesita algo, ¿está qué, no? Pero acá, Úrsula irá, está clarísimo, ¿no? Ahora, los verbos predicativos, entonces, son propios de las frases verbales predicativas. Ya luego viene o te toca reconocer los tipos de verbos predicativos, ¿no? Y los tipos de verbos predicativos son varios también. No sé qué se coloca. Acá están, ¿ves? Por ejemplo. ¿Ves? Acá están los copulativos que estamos mencionando. Acá te ponen algunos ejemplos de copulativos. Y acá están los predicativos, ¿no? Están los predicativos. Esos predicativos pueden ser transitivos, pueden ser intransitivos, pueden ser impersonales. ¿Cómo me doy cuenta, profesora, que es un transitivo? Porque en la oración va a haber objeto directo. Y un intransitivo no hay objeto directo. Y un impersonal no admite sujeto. No hay sujeto. No puedes reconocer a la persona que realiza la acción. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, Mark. Ah, sí, yo entendí, mis. Gracias. ¿Listo? Mm, Las dos preguntas mías. Mía.
Mía, ¿me escuchas? Ah, ya, ok, ok. Sí, no, no te he escuchado. Ya, voy a compartir pantalla. Miss, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ah, y disculpe, es de mi laptop, ahorita sí a mi celular. Es de la maratón de esta semana, Ujú. y la 8. Ya, en la pregunta 7 te están pidiendo que chequees o que contabilices cuántas frases nominales complejas e incomplejas hay. Entonces tú tienes que tener claro qué es una frase nominal compleja y qué es una frase nominal incompleja, ¿no es cierto? Recuerda que una frase nominal compleja es aquella que tiene presencia de modificadores indirectos. En cambio, la incompleja no. Entonces, siendo la pregunta en qué enunciados hay frases nominales complejas e incomplejas, quiere decir que en el enunciado tiene que haber de las dos clases. ¿Sí? Y te voy a agrandarlo más. Ya. Entonces, en la proposición 1 y 2, que es la respuesta, tenemos, por ejemplo, la ropa de Eduardo es nueva, pero a él no le gusta. Ahí si te has dado cuenta, en la ropa de Eduardo, acá, en de Eduardo, este es un modificador indirecto, ¿no? De la frase nominal la ropa de Eduardo. Y estas simplemente son frases nominales incomplejas, ¿no? Porque no tienen más que el núcleo. Y acá, Teresita la contadora, también, ¿no? La contadora es un MI, es una frase positiva que está haciendo de modificador indirecto. Entonces, esa frase nominal también es compleja. Pero cuando vemos el informe no es compleja porque no tiene presencia de MI, solamente tiene el modificador directo, que es un determinante, y el núcleo. Por eso es que esa es la respuesta. Ahora, hemos descartado la 3 y la 4 porque las frases nominales que aparecen en la 3, ninguna es compleja. Todas son incomplejas. ¿Ves? En el profesor hay MD y núcleo, en aquel joven MD y núcleo, y en un terno azul MD, núcleo MD. Y en ustedes comerán estas menestras maricucha, ustedes, núcleo, estas menestras, M de núcleo y maricucha, núcleo. Por eso es que la respuesta es la D. En el caso de la 8 dice, la frase nominal se compone necesariamente de un núcleo y según sea el caso de otros elementos gramaticales que lo modifican. Considerando las distintas clases de frases nominales posibles en la oración, aquella soprano, la más elegante, cantaba el himno nacional del Perú. Presenta dos frases nominales. ¿Cuáles son esas frases nominales? Te dicen, ¿no? Entonces, podemos observar que acá
en este enunciado que hay que analizar, las frases nominales son aquella soprano la más elegante y la otra frase nominal es el himno nacional del Perú. Entonces, cuando yo analizo aquella soprano la más elegante, yo puedo mirar que aquella está haciendo el determinante demostrativo, un MD, y soprano es el núcleo, ¿no? Y todo esto, la más elegante vendría a ser un modificador indirecto porque es una posición. Entonces, ¿qué tengo en esta frase? Perdón, ¿qué tengo en esta oración? Estoy chequeando que se trata de una frase nominal compleja con frase apositiva, ¿no? Es compleja porque tiene modificador indirecto y ese modificador indirecto es una frase apositiva. Luego, en el himno nacional del Perú, también tengo una frase nominal que tiene modificador indirecto, ¿no? ¿Cuál es? Del Perú. ¿Sí? Esta frase preposicional en el himno nacional del Perú está haciendo las veces de modificador indirecto. Entonces, tengo una frase nominal compleja con frase preposicional, ¿sí? Por eso es que la respuesta es enano. Gracias, profesora. Lo que pasa es que yo estaba dudando con la más elegante, porque como decía más, y usualmente solamente es como la elegante, algo así. Entonces estaba ahí con la duda. No, tienes que verlo como un todo. Recuerda que son frases, ¿no? Ujú. Y si hubiese dicho la querida elegante, por así decirlo, también no se hubiese considerado como positiva. Si O hubiese dicho qué, la querida elegante, algo así. solamente eso, Claro, pero entre comas. pero con presencia de aquella soprano o sin presencia de aquella soprano. No, con presencia de aquella soprano. Aquella soprano, la querida elegante, ¿así? Algo así, ajá. O la elegante. La querida elegante. Suena medio raro eso. Una palabra ahí. A ver, en vez de más quieres cambiarlo por otra. A ver. La elegante hermosa. Suena más bonito. Ajá. Sería igualmente. O la hermosa elegante. Sí, todo eso sería una posición. También. En la positiva siempre va a aparecer en comas, no, ¿verdad? Usualmente aparecen comas, ¿ah? Sí, yo también veo eso, que siempre es entre comas, sino que quería saber si también se podía presentar sin comas. Mm, sí podría ser cuando lo estamos tomando de manera general y no tan específica. Sí podría ser. Lo importante es que te des cuenta que es una frase que está modificando el núcleo, ¿no? En este caso soprano, pero sí, podría ir entre comas y podría ir sin comas también. Eso lo vas a ver cuando hagas proposiciones subordinadas adjetivas. Ahí vas a ver eso. Ya, profesor. Pero bueno. Ujú, dime. ¿Me podría explicar un poquito más de frase subordinada adjetiva? Ese sí me confunde mucho. Todavía no hemos llegado a ese tema. Todavía falta un montón. Ese tema es de la semana 16, 15. Mm, no, entonces Para, proposición para que de. tú puedas comprender eso, primero tienes que pasar por varias, o sea, necesitas varias clases. Ok. Ujú. Si no te No, vas a marear. ajá. No, en modificador indirecto, porque existen tres: preposicional, apositiva y proposición subordinada adjetiva. A ese me refiero. Ah, ya, ¿cómo se presentan los modificadores indirectos? Ajá. O bueno, específicamente proposición subordinada adjetiva, porque apositiva lo entiendo y preposicional también. El que me confunde es
Proposición subordinada adjetiva. A ver, lo que pasa es que es adjetiva porque te está dando información del núcleo. Mira, por ejemplo, acá voy a escribir unas oraciones. A ver, ya. Por ejemplo, mm, mm, Mira, acá las tres frases nominales tienen modificadores indirectos, que son estos. Y los tres modificadores indirectos se han presentado de diferentes maneras. En este caso se ha presentado como una frase positiva. En este caso se ha presentado como una frase preposicional. Y en este caso como una preposición subordinada adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque te da información de vestido. Es como decir el vestido comprado está lindo. Es un adjetivo. Entonces, la redacción es simplemente como una proposición subordinada, pero que hace las veces de un adjetivo, ya que califica al núcleo de la frase nominal. Por eso, Ya, este tema de las proposiciones subordinadas las vas a ver todavía, como te digo, en la semana 16, por ahí, 15, 16. ok, Miss, falta bastante entonces. Sí, pero creo que con eso se ha entendido claramente, ¿no? Sí, profesora, para recordarlo también. Usualmente Mm, veo que así se trata como que te compré, que te obsequié, algo así, o con el que te, más o menos. O sea, usualmente, Sí, es que las proposiciones subordinadas suelen introducirse con el relativo que, pero no es que sea solamente con esto, o sea, también se pueden introducir con otros relativos. ujú, Entonces, la idea es tenerlo en cuenta, pero no pensar que son estas las palabras sean únicas. sí, Miss. Ujú. Ya, profesora, muchas gracias. Listo, nos vemos. Cualquier cosa me preguntas. Gracias. Ya.
Melody, buenas noches. Mis buenas noches. Le había enviado una pregunta por el chat. Sí, sí lo estaba mirando. ¿Cuál es tu duda? Lo estaba analizando ahí como usted me había indicado. Ujú. Y mi duda estaba, si estaba bien primero, ¿está bien lo que hice o me equivoqué en algo? Ah, ya, a ver. Verbo principal. Cuando colocas VP te refieres a verbo principal de la oración, ¿no es cierto? Sí. De la oración, ¿no? Ya. Ujú, Y el verboide ir lo estás tomando dentro del objeto directo, ¿no es cierto? sí. Sí, está bien. Así separadito está bien. Ahora, a nivel de función, también ya identificaste todo, ¿no? Ujú. Ahí estaba mi duda sobre el verbo, el núcleo del verbo, perdón, núcleo de la frase verbal, si es que solo es quiere ir, o sea, lo reemplazo como va y eso sería mi núcleo, ¿no? O algo así. No, el núcleo es quiere y el núcleo de la otra proposición es prefiere. Prefiero. Ujú. Ajá. El objeto directo es ir al cine y el objeto directo es ver una película en casa. Profesora, ¿puede existir una oración con dos verbos principales juntos o no? No, el verbo principal siempre es uno. Y si el verbo principal aparece como una perífrasis, dentro de la perífrasis va a haber un verbo principal, ¿no? Y el resto Ujú. van a actuar como auxiliares o nexos. Ahora, si me hablas de oraciones compuestas, obviamente sí, acá me estás mostrando una oración compuesta, ¿no? Me estás Sí, mostrando justo le mostré una. ese porque me gustó, como había dos, por eso quería ahí como que verlo con usted por eso. Claro, pero cuando tú analizas verbos principales, los tienes que Ujú. analizar en las oraciones compuestas como estas, como proposiciones separadas. Ajá, exacto, sí. Sí. Ujú. Entonces ahí yo veo una oración compuesta coordinada en donde la primera proposición, su verbo es quiere y en la segunda proposición es prefiere. Proposición subordinada de sustantiva, ¿no? De objeto directo. Ella lo quiere, sí. Sustantiva de objeto directo. Sustantivo de objeto directo, Creo ¿cuál? que era así. La proposición subordinada. No. Sí, creo. Verbo subordinado. Ah, ¿te refieres al objeto directo? Ujú. Sí, el objeto directo en esa proposición uno ha aparecido como una proposición subordinada de objeto directo. Ujú, ok, ok. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Dos. Y profesora, Lo que y pasa también. es que cuando veas el tema de oraciones compuestas te vas a dar cuenta que las Ujú. proposiciones subordinadas hacen las mismas funciones que cualquier frase o palabra eh, que se ha venido analizando, o sea, un objeto directo, un complemento indirecto, un sujeto también puede aparecer como una proposición subordinada. Profesora, en toda esa oración hay dos núcleos, ¿no? Del verbo, los núcleos de la frase verbal. Sí, en la proposición uno el núcleo es quiere y en la proposición 2 el núcleo es prefiere. Ok, y si tengo una perífrasis es la unión de un verbo auxiliar con un verbo principal. En este caso no ocurre ya que hay un verbo principal y un verboide que no actúa como verbo auxiliar en este caso, ¿no? Ujú, exacto. Ok, Podría ser ok. perífrasis si hubiese dicho Marta ha querido ir al cine. Ahí hay Claro, una claro. perífrasis. Porque el A, ¿no? El A es el verbo auxiliar. Ujú, exacto. Y ese ejemplo que usted me dice que Marta ha querido ir, el querido sigue siendo mi verbo principal, sí, verbo principal, De la y el ir, perífrasis ha querido. y el ir sigue siendo verboide, o un verbo auxiliar también. Sí, pero ese ir es parte del objeto directo.
Ay, ya. Ujú. Ese ir no es parte de la perífrasis verbal. Ah, no es otro, claro, esa parte. Sí, 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 estoy mal. Sí, sí. Ujú. Sí. Ah, ya, ya Sí. entendí, mis. Ahora sí ya me quedó más claro, gracias. Ya, qué bueno. Sí, poco a poco cuando vayan haciendo bastantes ejercicios, porque mire, incluso después de esto te vas a seguir olvidando. Recuerda que el cerebro es una máquina, ¿no? Tiene que ir registrando, registrando, registrando la información para que ya esté muy, muy flexible al momento de enfrentarse a muchas oraciones parecidas. Sí, es que a mí me gusta como que analizarlo cada caso, para como que entender algo, aunque sea, y apuntarlo y luego ir practicándolo y así. Sí, está bien. Lo que no debes hacer es que eso bueno que tienes te juegue en contra. Ujú. Cuando estés enfrentando una práctica o un examen al grano, a lo que te pregunten, Sí. ya que por tu cuenta, así como ahora, quieres entender cada palabrita y si la puedo ver de manera individual o si la tengo que ver de manera conjunta, ya esa es otra cosa porque estás ampliando, ¿no? Estás tratando de comprender de manera más compleja todo el análisis lingüístico. Pero en tus exámenes no te pongas a pensar en todo eso. Tú va al grano a lo que te están preguntando y punto. ¿Ok? Ujú, sí, mis, gracias. Listo.